Listo. Entonces, habíamos llegado a la definición de Biblia. A la definición de Biblia, y habíamos dicho que la Biblia, pues, es, digamos, es la colección de libros que han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contienen, el contenido básico es la palabra de Dios, la revelación divina. Entonces, ya habíamos visto todo, digamos, de dónde viene esa palabra Biblia, de Sefer, Seferín, Biblia, Biblia, bueno, y entonces de esa manera, pero significan precisamente los libros. Y luego, la misma Biblia llamó a los escritos que ya estaban y que hacían parte, digamos, de la tradición espiritual judía, llamó Hagiografía o Sagradas Escrituras. Entonces, ahora vamos a entrar y hoy tenemos este tema bien importante, es decir, la Biblia, y ahora sí, ese fue el preámbulo, y nosotros vamos entonces ahora a trabajar la Biblia como el libro de la alianza. Y entonces vamos a partir de lo que significa alianza. Y entonces, alianza en hebreo es la palabra berit, y expresa un vínculo de fidelidad y de paz entre los parientes. Es decir, podemos hablar que esa alianza se daba inicialmente entre los parientes, entre el clan, y de aquellos con el que se hacía la alianza. Entonces, ese vínculo entonces incluye fidelidad, incluye paz, pero también se exige fidelidad y amor. Entonces, por eso nosotros también podemos hablar de que el matrimonio es una alianza, porque tiene que haber fidelidad, porque tiene que haber amor, porque tienen que haber, digamos, unos acuerdos, unas reglas, digamos, por las cuales, digamos, se sostiene esa unión, ese vínculo. Entonces, ese término, pues, es muy importante. También, de modo un poco, digamos, que más laico, representó los tratados entre particulares, o sea, reyes o gobernantes, que se acordaban y que estrictamente se cumplían mutuamente. Entonces, eso nosotros, digamos, que lo vamos a mirar como, digamos, ahorita en ese desarrollo como las alianzas y la visión de alianza, sobre todo deuteronomista, es una visión, digamos, tomada de las alianzas que hacían entre los reyes. Por eso esa parte lo voy a dejar un momentico para luego pasar y hablar, digamos, de las diversas alianzas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces podemos hablar que Berit está hablando del vínculo en virtud del cual son unidos Dios y la humanidad, en particular el pueblo de Israel. Es decir, Dios inició haciendo su alianza, escogiéndose un pueblo, y ese fue el pueblo de Israel. Luego, esa palabra Berit fue traducida al griego como diateke, y entonces lo que digamos, se tradujo, esa Berit se tradujo, digamos, al griego como diateke, pero significa propiamente disposición o acuerdo, en el cual también podemos incluir testamento. Y este término pone acento sobre todo en la voluntad divina, es decir, la iniciativa divina de amor, de fidelidad, de entrar en relación con nosotros. Entonces tenemos esas dos palabras de las cuales surge esa palabra que se llama testamento. Por eso nosotros entonces podemos hablar que en la Biblia tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que como ya lo decíamos, corresponde al término diateke, que en latín se volvió testamentum. Diateke se volvió en latín, se volvió testamentum en griego, diateke en hebreo, berit. Entonces es como digamos, la progresión de los términos de los cuales nos va a llegar a nosotros. Entonces, como sabemos, esa palabra alianza se utiliza primero para indicar la alianza de Dios con el pueblo de Israel, después en el Nuevo Testamento para hablar de la nueva alianza establecida por Jesucristo, después se pasó a indicar
a la colección de libros que contienen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué hablamos entonces que la Biblia es el libro de la alianza? Entonces, primero que todo, porque Dios toma la iniciativa de entrar en relación con el hombre. Y nosotros podríamos hablar de que esa primera alianza, ese primer vínculo que Dios quiere tener con el hombre de entrar en comunión puede ser catalogado como como el Edén. Podríamos decir que la creación y el Edén era, digamos, esa fue la primera alianza que Dios quería tener. Alianza en cuanto vínculo profundo, comunión profunda con el hombre, con todas las bendiciones y todo lo demás. Allí, por el pecado, se rompe esta alianza, se rompe este vínculo por ese pecado original, y entonces Dios promete en ese juicio que se hace, digamos, con el hombre, con la mujer, con la serpiente, allí en el capítulo 3, entonces promete precisamente que un descendiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, O sea, promete, digamos, como esa rivalidad, pero también, aunque la serpiente muerda al talón, es decir, es el anuncio como de la muerte, es decir, ambos, el descendiente puede destruir a la serpiente, pero la serpiente muerde, es decir, hace también, digamos, que de herir al hijo de esta mujer. Entonces, es una clara alusión a Jesucristo, a cómo se va, digamos, a hacer la nueva alianza. Pero luego nosotros encontramos otras alianzas. Encontramos después la alianza que Dios hace con Noé, en la cual promete a través del signo del arco iris, promete que no destruiría más al mundo con un diluvio, y pues Noé hace, digamos, un sacrificio ofreciéndoselo al Señor. Luego tenemos la alianza de Dios con Abraham, en la cual Dios le promete, Dios se compromete, y esta alianza casi es unilateral. Dios se compromete a darle una descendencia y la tierra prometida. A través de él serán bendecidos todos los pueblos. Entonces eso. Luego, más adelante encontramos la alianza como tal, la alianza más importante para el pueblo de Israel, que es la alianza en el Sinaí, que es la alianza en el capítulo 19 del Éxodo, en el cual Dios elige a Israel como su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y esa alianza es una alianza bilateral, que es una alianza que en la teología deuteronomista, y cuando yo hablo de la teología deuteronomista, estoy hablando del libro del Deuteronomio, que es el que, digamos, el que da los lineamientos teológicos para otros libros que siguen. Y esos libros que siguen son Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Todos estos series de libros tienen una teología deuteronomista. ¿Y qué significa esa teología deuteronomista? Que se basan en la alianza bilateral de Dios con su pueblo, con Israel. De una alianza de la cual surgen unos mandamientos. Voy a pasar a la siguiente para que a ustedes les parezca más claro. Entonces, estoy hablando de la alianza antigua, esa alianza que es como un matrimonio, que es entre Dios y el pueblo de Israel, donde hay un mediador que es Moisés, donde de esa alianza surgen unos preceptos que son los 10 mandamientos que se realizan en el monte Sinaí, pero que para la teología deuteronomista es una alianza similar a la alianza que hacían los reyes asirios por allá hacia el siglo sexto y séptimo antes de Cristo, en la cual, por ejemplo, de Deuteronomio 24 en adelante, lo primero que se va a hablar es de
de la bondad, o sea, va a ser un recuento histórico de el soberano, es decir, el rey poderoso que somete a los más débiles. Entonces, primero se va a presentar él como un soberano magnánimo, generoso, y luego va, digamos, a presentarse, digamos, los otros en los cuales él le ofrece protección, le ofrece bienestar, le ofrece una serie de bendiciones, y se le pide al vasallo mantenerse fiel, digamos, que no le haga la guerra, que cumpla, digamos, ciertos requisitos, y entonces va a haber, digamos, una protección mutua, digamos que eso. Pero si rompe esa alianza, es decir, si se revela, pues le va a caer toda una serie de maldiciones y toda una serie, digamos, de problemáticas para este vasallo. Entonces, más o menos así está tomada, digamos, de ese esquema, de ese esquema de los reyes asirios con los tratados de vasallaje, está tomada, digamos, la alianza, la, la alianza, digamos, que se nos habla, digamos, en los libros del Deuteronomio, y que luego va a recorrer, digamos, teológicamente cada uno de esos libros. Y ustedes lo pueden ver en los libros de los jueces, por ejemplo, que dice, y entonces el pueblo de Dios o el pueblo de Israel entonces abandonó al Señor y comenzó a caer en el pecado, entonces Dios lo abandonó a la suerte de sus enemigos. Entonces ellos se arrepintieron y clamaron a Dios. Dios les envía un liberador. Dios les envía un liberador. Este liberador los salva y llega el periodo de paz. Entonces es un ciclo. Esa teología deuteronomista es bellísima porque es un ciclo donde va diciendo eso, está periodo de paz, periodo de tranquilidad porque hay fidelidad, porque se cumple todo eso, pero a veces este pueblo se revela, le da la espalda a su Dios, entonces vienen los enemigos del pueblo, los destruyen, ellos se arrepienten, piden, Dios les manda un liberador, el liberador los libera, que puede ser un juez, uno de los jueces, y luego vuelven a un estado de paz. Ese es como el ciclo de la teología deuteronomista, que está centrada en la alianza, pero una alianza bilateral, una alianza bilateral. Entonces, esta teología de alianza bilateral va a iniciar desde el libro del Deuteronomio y se va a prolongar hasta la época del exilio. Es decir, más o menos el exilio fue en el año 587 hasta más o menos el 539 antes de Cristo. Entonces, esa era la teología que reinaba, y a partir de ese punto de vista se leía si un rey había sido bueno o había sido malo, si fue fiel o si fue infiel. Y a partir, digamos, de eso también los profetas ejercían, digamos, que su profecía de fidelidad, digamos, y de exaltar, digamos, las bendiciones para el rey que era fiel, o de denunciar y a veces anunciar también los castigos que podría llegar sobre el pueblo infiel. Entonces, eso es, digamos así, digamos, el profetismo, precisamente porque está centrado en la alianza, porque el tema de la alianza va, digamos, que transversal a toda la Biblia. Por eso estamos diciendo la Biblia es el libro de la alianza. Y entonces luego tenemos otras alianzas. Esta es la alianza más importante, por eso en el análisis, yo les estoy hablando en el análisis, en la diapositiva, que es la síntesis, ustedes ven simplemente esa alianza de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, porque es la más significativa del Antiguo Testamento. Sí. Pero hay otras alianzas, como ya la de Noé, la de Abraham, digamos, podríamos hablar también la del origen y bueno, y después viene otra, puede ser, digamos, que otra alianza, la alianza en la cual Dios se compromete con David a darle, darle una descendencia, digamos, una casa real que reinará por siempre. Eso lo encontramos en el libro de Samuel. Encontramos cuando precisamente le promete
le promete un descendiente que reinará por siempre. Entonces es una promesa donde Dios, una alianza donde Dios se compromete, digamos que unilateralmente. Entonces, pero va complementado, digamos que digamos a las otras alianzas. Es decir, se tiene que permanecer porque sabemos que David es como el modelo de rey según el corazón de Dios. Entonces es un rey, digamos que cumplidor de la ley, o sea, cumplidor de la alianza. Es un rey piadoso, es un rey que se humilla cuando reconoce sus errores y muchas otras virtudes tiene, digamos que David como rey, y por eso se convierte, digamos, en modelo del rey para los judíos. Y así ellos esperaban, digamos, el Mesías, un nuevo David con todas sus virtudes y sus capacidades. Entonces ahí hace eso. Pero resulta, y esto es bien interesante, resulta que cuando llega el exilio, es decir, el exilio fue el momento, digamos, más catastrófico para el pueblo de Israel, porque es cuando llega el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y entonces destruye totalmente Jerusalén, destruye el templo de Salomón, y entonces se lleva prisioneros. Primero va haciendo una selección, digamos, de prisioneros, los prisioneros más importantes, digamos, los que tenían oficios importantes, de escribas, digamos, de oficios en la metalurgia, mejor dicho, las personas que más servían, pues entonces se los llevó primero y después vino por otros, de tal manera que se llevó toda la clase sacerdotal, todos aquellos funcionarios reales, y todos se los llevó deportados a Babilonia. Lo bueno fue que en Babilonia ellos estuvieron los tuvieron, a diferencia de Asiria, que fue otro deportador, pero del reino del norte. Los asirios tuvieron un problema, y los asirios era que mezclaban todos los pueblos que conquistaban, los mezclaban y refundaban ciudades. Ponían, digamos, por ejemplo, Samaria fue conquistada y fue refundada, y pusieron y trajeron gente de todo lugar y la mezclaron para poder tener, digamos, que más dominio. Los babilonios, pues ellos tenían tanto dominio y tanto poder que no necesitaban, digamos, que dispersar a la gente. Necesitaban antes más bien tenerlos ahí unidos. Entonces ellos vivían, digamos, en pueblos, en campos, digamos, trabajando, y por lo tanto pudieron, digamos, conservar mucho su tradición. Y entonces allí, cuando ellos estaban deportados, entonces comenzaron ellos a decir, definitivamente esta alianza, o sea, comenzaron ellos a vivir un momento de desesperación, porque ellos pensaron, ya no tenemos salvación porque esta alianza está rota. O sea, ¿qué nos queda? ¿Cómo vamos nosotros a volver a recomponernos si esta alianza que nosotros teníamos de ser el pueblo elegido, de haber recibido, digamos que una tierra, ya no tenemos tierra, ni sacerdotes, ni profetas, ni templo? Entonces, eso a ellos los interrogó profundamente en el corazón. De hecho, el tiempo del exilio bíblicamente es el tiempo más fecundo para la palabra de Dios, porque fue en el momento en el que el pueblo de Israel toma conciencia de su ser como pueblo, de su relación con Dios, y comienza a crecer y comienza, digamos, a terminar y a reunificar todos sus escritos, y prácticamente después del exilio es que se termina, digamos, de organizar la Biblia judía como tal, que la iremos a mirar más adelante. Entonces, por eso allí fue un momento muy difícil, y entonces es cuando comienza a tener más importancia digamos, a retomar y ponerle importancia es a la alianza de Abraham. ¿Y qué era la alianza de Abraham? Pues que Dios le prometía unilateralmente, digamos que la bendición de que Dios le exigía, o sea, para hacer parte de este pacto simplemente necesitaban ir a la circuncisión y ser de la familia o de la sangre judía. Entonces,
Entonces, efectivamente, comenzaron a tener sentido, digamos, de comenzar, digamos, a crear las genealogías, a comenzar, digamos, a, a mirar que lo más importante, pues, era la circuncisión, y a comenzar a que Dios no los había abandonado, sino que efectivamente ellos podían tener una oportunidad. Y entonces cuando viene, digamos, entonces, vienen profetas como Jeremías y Ezequiel a hablarnos de una nueva alianza donde Dios escribiría ya no en unas tablas de piedra, sino en el corazón. Una alianza donde Dios enviaría su espíritu para transformar, digamos, al ser humano. Y efectivamente esta es, digamos que esta profecía es la que va a lanzarnos prácticamente que para la nueva alianza que va a ser cumplida en Jesucristo, que es una alianza que va a ser entre Dios y el nuevo pueblo de Dios que será la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Por eso ese nuevo pueblo de Dios está fundado, así como el pueblo de Israel estaba fundado sobre 12 tribus, también el nuevo pueblo de Dios está fundado sobre 12 apóstoles. De esa alianza surgían, de la alianza con Israel surgieron 10 mandamientos, que más adelante los fariseos y otros judíos convirtieron en 613, pero de la nueva alianza surge un mandamiento y es el mandamiento del amor. Y ese mandamiento del amor se va a instituir es en el momento de la última cena, es decir, de la institución de la Eucaristía. Y es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Aquí nosotros no tenemos que, porque a veces algunos catequistas, y esto lo voy a aclarar, algunos catequistas utilizan el de Lucas 10 y algo, 10:27 más o menos creo, que en el cual a Jesús le pregunta a un maestro de la ley cuál es el mandamiento más importante de la ley. Ojo con la pregunta, porque la pregunta dice cuál es el mandamiento más importante de la ley, y Jesús va a responder con el mandamiento de el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está respondiendo a esa pregunta que le dicen cuál es el mandamiento más importante de la ley, de la Torá, cuando precisamente el pueblo raso estaba confundido entre esos 613. Entonces Jesús, digamos que reorienta ahí. Pero el mandamiento de Jesús, este es mi mandamiento, es precisamente ámense los unos a los otros como yo los he amado. O como Jesús dice en el capítulo 14 digamos, de ese mismo Evangelio de Juan: así como el Padre me amó a mí, yo los he amado a ustedes. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ese es el mandamiento. Y ese mandamiento, digamos, esa alianza se sella con la sangre del Cordero inmolado allí en la cruz. Entonces, esa es la nueva y definitiva alianza, y esa alianza será consumada, así como decíamos que es un matrimonio, será consumada en las bodas del Cordero y de la iglesia, la Nueva Jerusalén celestial. Si nosotros vemos prácticamente, o sea, si ustedes ven como si estuviéramos haciendo una catequesis matrimonial, entonces precisamente podríamos nosotros decir eso. La Biblia inicia hablando del matrimonio de Adán y Eva, porque los creó a su imagen y semejanza, los bendijo, y luego continúa. Y de hecho los profetas como Amós utilizan precisamente la figura del matrimonio, diciéndole a profeta Amós al profeta Oseas diciéndole en el capítulo 1, versículo 2, le dice: ve y toma a una prostituta por esposa y tenga hijos de prostitución. Entonces esa esposa que le tocó conseguirse a este pobre profeta, entonces le puso los cachos, mejor dicho, era rebelde, mejor dicho, lo hacía sufrir. Y entonces, y entonces, pues él tomó a partir de ese signo simbólico, o sea, ese es digamos, más adelante lo iremos a ver en los géneros literarios, ese signo profético se convirtió, digamos, en eso, en que el profeta que le tocó casarse con esta bendita prostituta, entonces representa a Yahvé, que es fiel, y la prostituta el pueblo que se ha ido con otras idolatrías, que digamos no ha sido fiel a la alianza. Entonces así. Y lo mismo esa figura la va a utilizar también el Deutero Isaías, Trito Isaías,
y también Jeremías, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es una imagen muy linda. Por eso también Jesús inicia su ministerio, podríamos nosotros decir, inicia su ministerio público en el Evangelio de Juan en unas bodas, en las bodas de Caná. Entonces, porque todo está como apuntando, digamos, a una alianza. Ok, entonces, en síntesis, eso es como lo que podemos nosotros hablar de cómo la Biblia es un libro de la alianza de Dios con el pueblo de Israel que digamos que se perfecciona en esa alianza de Dios a través de Jesucristo con toda la humanidad y que en la lectura y en la experiencia personal tiene que convertirse en una alianza de Dios conmigo, una alianza donde Dios siempre va a ser el fiel, donde Dios siempre va a permanecer, va a cumplir sus promesas y donde yo tengo que esforzarme por la fidelidad y por todo lo demás. Entonces, hasta aquí, claro. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a seguir adelante entonces porque ahora sí. Uy, espérame que tengo que borrar. Ahora sí, entonces nosotros vamos a pasar a las cosas, digamos, sencillas. Las cosas sencillas, bueno, claro que ustedes dirán esas palabrotas que están allá que serán tan difíciles, pero bueno. A las cosas sencillas y es ahora, bueno, cómo está dividida la Biblia, pero entonces la vamos a ver para poder entender, digamos, nuestras Biblias, la vamos a ver, digamos, desde la Biblia hebrea, que es la que ustedes están viendo en la filmina, la Biblia hebrea. El problema es que si la hago más grande, sí, pero la cuestión es que a ver si eso. Ok, ahora sí. Ahora sí que es que a veces se me queda parado y no me da avanzar. Bueno, entonces, nosotros tenemos la Biblia hebrea. Esa Biblia hebrea se llama Tanakh. Y Tanakh porque es un acróstico de las iniciales de la T, N, T, la H, es una H. Entonces, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Entonces, la Torah significan entonces son los 5 primeros libros que nosotros llamamos Pentateuco. Pero como estamos hablando aquí que es la Biblia hebrea, entonces vamos a manejarlo solo con términos hebreos y español. Entonces los primeros, o sea, está dividida en tres partes especiales y es Torah, que significa la ley, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los otros escritos. Entonces, aquí no vamos a tener la división que ustedes conocen en las otras Biblias. La Torá para ellos es el corazón, como en alguna pregunta me lo habían hecho, me lo habían dicho la vez pasada, tal vez. Y entonces, la Torá es el corazón de toda la Biblia judía. Es, digamos, lo más sagrado. De hecho, los judíos tienen muchos grupos religiosos. O sea, el judaísmo no es, digamos, que una religión, digamos, que única, digamos, en cuanto a su fe, sino que hay diversos grupos religiosos y cada grupo como que tiene, digamos, un modo de creer. Entonces, por ejemplo, los fariseos son los que hicieron, digamos, los fariseos que se convirtieron después en rabinos. Entonces, hacia el año 91, en el concilio de Yagnia, fueron los que definieron que la Biblia judía, la de ellos, la palestinense, la Biblia judía de Palestina, era esta Biblia que ustedes están viendo en la pantalla, era esta Biblia
y toda está escrita, digamos, en hebreo. Es decir, digamos que un criterio para ellos es que la lengua sagrada para ellos es el hebreo, y entonces ningún otro escrito que no sea hebreo, hebreo o arameo, ningún otro escrito que no sea hebreo, entonces puede, digamos, que entrar o pudo entrar en, digamos, en ese catálogo. Entonces, esto lo hicieron, digamos, entonces de la corriente de los fariseos. Pero, por ejemplo, los saduceos, que eran un grupo, ustedes han escuchado a los saduceos y ustedes han escuchado cómo cuando entran en conflicto con Jesús, Jesús tiene que responderles solo desde la ley, porque es que los saduceos no creen ni en los profetas, es decir, para ellos no tienen como Biblia, como palabra de Dios, ni los profetas ni los otros escritos. Entonces, para ellos no existe ni el infierno, ni los ángeles, ni la resurrección, solo la ley. Y lo mismo, por ejemplo, los samaritanos tienen también una Torá samaritana con algunos añadidos, digamos eso. Entonces, eso para decirles que los judíos no todos, digamos que no todos, digamos, están unificados, pero que la Torá sí es el centro, o sea, ese sí es el corazón, digamos, básico para todo judío. Y luego vienen los profetas. De estos profetas, yo los hice en dos columnas porque es que tenemos unos profetas anteriores y unos profetas posteriores. Es decir, para nosotros estos libros, Josué, Jueces, hasta los Reyes, esos libros, para nosotros los tomamos como libros históricos. Los judíos que tienen otra mentalidad, entonces, para los judíos, la historia es profecía. Es decir, porque la historia es, digamos que, el lugar donde Dios habla, donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta. Entonces, por lo tanto, estos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, estos son parte de profetas anteriores. Es decir, digamos, como los profetas lo que hacían es mirar cómo estaba el pueblo, o sea, como si el pueblo estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo la Torá. Es decir, cada profeta era, digamos, una persona que meditaba profundamente la Torá, la ley, y a partir del conocer la ley de Dios, entonces podía hablarle a la gente de su tiempo, de decirle, está por el camino correcto o está caminando por los caminos que no son de Dios. Y entonces, lógicamente, condenar esa infidelidad o llamarlos a la conversión. Entonces, por eso, entonces aquí solamente tenemos Neviín, que son profetas anteriores, y profetas posteriores, de los cuales están los mayores que nosotros conocíamos, o sea, que para nosotros mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero solo por la cantidad de escritos. Y los otros 12 profetas, Para la Biblia judía, lo mismo que para nosotros también tiene que ser así. Para la Biblia judía, el libro de Daniel no es profético. El libro de Daniel no es profético, está dentro de los otros escritos. Y los otros escritos son los otros de diversos géneros, como por ejemplo los de géneros poéticos, como los salmos, sapienciales, como el Eclesiastés, Job, etcétera. Y digamos, las escritos edificantes, como Nehemías, Esther, y luego también Daniel, que es apocalíptico. Entonces Daniel pues es en un lenguaje apocalíptico. Entonces, estos son digamos que las tres partes de la Biblia hebrea, que se llama Tanakh, que tiene 39 libros y son los que ustedes están viendo ahí. Normalmente los libros más importantes, como ya les decía, de la Torá, entonces ellos tienen un nombre diversos a los que nosotros conocemos. ¿Y por qué diversos? Porque se nombran de acuerdo a la primera frase con la que inicia, a la primera palabra con la que inicia. Entonces,
El libro del Génesis inicia diciendo Bereshit, pues entonces ese es el nombre, Bereshit, en el principio. El libro del Éxodo inicia diciendo Shemot, estos son los nombres, entonces ese es el nombre. El libro del Levítico dice Vaikra y dijo, entonces ese es el nombre, digamos, de Levítico, y dijo. El libro de los números es Bamidbar, entonces que es, o Bemidbar, que es en el desierto. Y el libro del Deuteronomio es Devarim, que es palabras. Ok. Entonces, eso, digamos, para que ya completar esta diapositiva, entonces que ustedes tengan en cuenta que hay como un acróstico, Tanakh, entonces que es Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ahí está escrito, digamos, las palabritas que ustedes ven ahí, Torah, eso se llama, es decir, digamos, con nuestro alfabeto, eso se llama transliteración, se llama, es decir, pasarlas, digamos que la grafía de ellos a nuestras letras para mirar más o menos cómo se leen. Entonces eso se llama transliteración. Torah y así se lee. Nevi'im y así se lee. Ketuvim y así se lee. Solo que más adelante lo vamos a ver, solo que para el hebreo se escribe al contrario. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y los otros escriben de izquierda a derecha. Entonces aquí es al contrario, Torah. Bueno, ahorita lo miramos en otro texto. De derecha a izquierda, sí. Sí, exacto, porque estamos... Ok, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, que es la división de la Biblia, de la Biblia griega de los 70. Esta es la versión de los 70, y cuando nosotros hablamos de versión estamos hablando de una de las primeras traducciones y la más usada y la más importante, la más usada y la más importante de todas las versiones. Mejor dicho. Y ya les diré por qué es la más importante precisamente. Ok, y entonces esta sí nos va a presentar casi la división que nosotros tenemos. El Pentateuco, porque es que Pentateuco es una palabra griega. Penta, 5, teucos, libros, rollos. Entonces eso. Entonces ya los libros también va a ser con el nombre que nosotros conocemos, porque es que el español tiene muchas palabras del griego, entonces ahí, pero por lo menos nosotros nos aprendimos siempre el libro del Génesis. Pero, ¿y qué significa Génesis? Pues Génesis en español significa orígenes, comienzo. Entonces, la versión de los 70 o esta Biblia griega utiliza, para nombrar a estos libros del Pentateuco, utiliza un criterio de ponerles el nombre de acuerdo al contenido. Entonces ya no es a la primera letra o la primera palabra con la que inicia la Biblia, como los hebreos y como las encíclicas. Si ustedes ven también las encíclicas también se nombran por la primera palabra, ¿sí? Gaudete, Exaltate, o no sé, Gaudium et Spes o Dei Verbum. Entonces todas esos nombres de documentos de la iglesia, del magisterio, tienen la lógica, digamos, de la Biblia hebrea. Pero la griega entonces es por el contenido. Entonces, el Génesis porque habla del origen del mundo y del origen del pueblo de Israel. El Éxodo porque está hablando de la salida. Ex odos. Odos es camino, entonces ex salir, digamos que ponerse en camino. Entonces, la salida. Ponerse en camino, salida. Luego el Levítico porque porque este tercer libro habla precisamente, la mayor parte habla, digamos, del oficio de los sacerdotes, y la tribu sacerdotal es la tribu levítica. Entonces por eso el libro del Levítico, porque tiene, digamos, es un libro eminentemente sacerdotal, pero al estilo judío. Luego el libro de los números, porque el libro de los números habla al inicio, habla, digamos, del censo de los israelitas que salieron
de Egipto. Y luego nosotros vemos cómo esos israelitas que salieron de Egipto, pues se rebelaron contra Moisés, pues cuando enviaron los exploradores a ver la tierra prometida, 10 de ellos hablaron mal de esta tierra y sembraron el terror, entonces por eso fueron castigados y duraron 40 años hasta que no murió esa primera generación, o sea, estos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Entonces luego los hijos de estos, entonces se hace un nuevo censo y ellos serán los que van a entrar a la tierra prometida. Por eso el libro de los números, precisamente por eso. Entonces ahí ese sería, digamos, el nombre o la razón de ser, digamos, de esos números, por los censos al inicio de los que salieron, los israelitas que salieron de Egipto, y al final del libro, los hijos de estos israelitas que van a entrar a la tierra prometida. Y el Deuteronomio porque nos viene a hablar de la segunda ley, es decir, como los primeros que fueron testigos de la alianza de Dios, de la alianza con Dios en el Sinaí, estos primeros, como ya murieron, entonces esos segundos que son los hijos, necesitan volver a escuchar, es decir, que se les catequice sobre esa alianza. Entonces, por eso el libro del Deuteronomio es como la lectura de la ley de Dios y la actualización de la ley de Dios para estos nuevos israelitas. Ok. Y luego vienen entonces los libros históricos, históricos de los cuales pues tenemos acá, no hay Samuel, sino Samuel es primera y segunda de Reyes, tercera y cuarta de Reyes es primera y segunda para nosotros. Y luego tenemos los paralelipómenos, que esos son las crónicas. Entonces, para ellos, digamos, son como repetición de lo que ya se dijo, más o menos eso. Es decir, como por eso como un paralelo de lo que ya se había dicho en la historia, digamos, de los reyes. Es decir, desde Samuel hasta la época de los reyes, porque realmente si nosotros vemos, es la misma repetición de la historia de Israel, pero vista con otros ojos, es decir, vista con otro punto de vista, con otra teología. Entonces, por eso para nosotros no es simplemente, digamos, una repetición en paralelo, sino hay toda una teología distinta. Y luego, primera y segunda de Esdras, de las cuales nosotros no tenemos sino un solo de Esdras. Bueno, ahí sería Esdras, Nehemías. Si no tenemos por acá Nehemías no está en el otro. Bueno, eso sería, digamos, el primera y segunda de Esdras incluye a Nehemías, es decir, el segundo sería como Nehemías. Luego tenemos la parte de Esther griego, el libro de Judith y de Tobías, y tenemos 4 libros de Macabeos, de los cuales la Biblia nuestra, católica, solamente va a validar o va a tener como canónico, como inspirado, solo 2 de estos. ¿Sí? Luego tenemos los poéticos, de ahí tenemos otros libros, digamos, por ejemplo, Odas de Salomón y Salmos de Salomón, que pues tampoco se van a incluir. Y dentro de los proféticos, pues van a haber, digamos que muchos más, por ejemplo, el Bel y el Dragón y otros que no se van, digamos que no van a entrar dentro del canon. Entonces, por eso la versión de los 70 son 53 libros. De esos, pues la Biblia católica va a tomar, digamos, más o menos unos 7, digamos que esos serían, digamos, los que eso. Y los otros quedan como libros apócrifos, es decir, que no contienen la inspiración divina. Es decir, son libros que tienen, digamos, sí, contenido similar a la Biblia, pero la iglesia no los aceptó como inspirados, sino que los dejó como apócrifos. Entonces, apócrifos es precisamente este sentido. No fueron considerados por la Iglesia Católica como inspirados por Dios, aunque tengan muchísimos elementos teológicos que puedan, digamos, a veces servir. Y eso, por eso vamos a dedicarle digamos, una cátedra, digamos,
una sección solo para ver los libros apócrifos y en esto nos va a ayudar el padre Fray Fabián Rico, entonces, que es del Instituto Pontificio Instituto Bíblico. Entonces, él nos va a ayudar, digamos, a adentrarnos un poco en el contenido de estos libros apócrifos para que no pensemos que son libros escondidos o libros misteriosos o libros, digamos, que quién sabe qué secretos tengan y que de pronto entonces la iglesia los está manipulando, ¿no? Eso hay que desmitificar ese tipo de historias, de historias que se inventan, digamos, los pseudocientíficos. Entonces eso. Pasamos ahora sí a lo nuestro, esto sí es lo nuestro. Esta sí es la Biblia, el Antiguo Testamento nuestro. Entonces tenemos los mismos libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico. Tenemos los libros históricos o narrativos, que esto es lo que nos enseñan en catequesis. Y aquí yo les coloco en rojo los libros que están escritos en griego y que son considerados deuterocanónicos. Y esa palabra deuterocanónico, deutero según significa aprobados en un segundo canon. Deutero significa segundo canon. Es decir, los primeros canónicos fueron los de la Tanaj, digamos los que estaban escritos en hebreo. Para que me entiendan, digamos, los primeros canónicos fueron, digamos, aquellos que los mismos judíos declararon como inspirados por Dios y como su Sagrada Escritura. Entonces, esos son los protocanónicos. Entonces, los segundos canónicos fueron esos otros que la Iglesia Católica, o sea, es decir, pues digamos en ese tiempo no había sino una sola iglesia. Entonces, que la iglesia cristiana o cristiana católica fueron, digamos que considerando como inspirados. ¿Y por qué inspirados? Porque precisamente encuentran que muchas de estas historias o muchos de estos textos, digamos que de una o de otra manera están citados en el Nuevo Testamento. Como yo les decía hace 8 días, les ponía el ejemplo de cuando hablaba yo de la Biblia de la creación. Les decía que ese texto de Romanos, donde hablan precisamente de cómo a través de la razón podemos conocer a Dios, al creador del universo, eso está tomado prácticamente de Sabiduría 13, de cómo a través de la contemplación de las obras creadas nosotros podemos reconocer al creador. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que decir eso, es decir, si el Nuevo Testamento está citando textos del Antiguo Testamento que están en lengua griega, como lo es Sabiduría, entonces nosotros no tenemos por qué anular esa canonicidad o ese criterio de canonicidad que es que la misma Biblia, digamos, que cite a esos escritos. Y los protestantes sí lo hacen, porque los protestantes se quedaron solamente con la Biblia judía de Palestina, con esa Tanaj. Acuérdense bien la Tanaj. O sea, solamente con esos 39 libros se quedaron, digamos, que los protestantes. Entonces, están desconociendo los protestantes precisamente de que el Nuevo Testamento cita a estos libros también que están eso. Y en otras palabras, mejor dicho, tengamos en cuenta lo siguiente, que la Biblia utilizada en el Nuevo Testamento es el 70% de todas las citaciones que se hacen del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es de la Biblia de los 70, es decir, de la Biblia griega. Isaías, cuando cita, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, entonces está haciendo una citación de la Biblia griega de los 70, no está haciendo una citación de la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea va a tener un problema, digamos, de que no va a decir, digamos, una virgen, sino una joven. Entonces ahí hay, digamos, una cuestión que va a ser interesante porque ese tema lo vamos a tratar
Ese tema lo vamos a tratar sobre la Virgen María en el último encuentro de en el último encuentro del 6 de diciembre. Entonces, vamos a tratar, digamos que, ese tema. Pero entonces, eso para decirle que los evangelistas, que Pablo, que Juan y que todo eso, la mayoría utilizan la Biblia griega de los 70. La mayoría, el 70% podríamos decir casi, de las citaciones que se hacen de la Biblia están tomadas de la Biblia de los 70, es decir, de esa que habíamos pasado anteriormente. Y otros libros, como ya les decía, hay otros libros que no fueron reconocidos como canónicos. Por ejemplo, eh, tercera y cuarta de Macabeos. La primera y segunda de Macabeos fueron colocadas, digamos, dentro del canon porque hablan de cosas muy importantes. Por ejemplo, la fe en la resurrección. Por ejemplo, digamos, el martirio, el ser capaz, digamos, de llegar al martirio por la fidelidad a Dios. Entonces, hay, digamos que hay temas teológicos bien importantes que se están revelando en esos libros porque la revelación es progresiva, o sea, digamos que va creciendo, entonces, y que uno difícilmente puede encontrar en los otros libros, entonces por eso se van escribiendo, pero quedaron otros por fuera, digamos, tercera y cuarta de Macabeos, porque son escritos un poco más nacionalistas, digamos, de guerra judía, de toda esa cuestión de conflictos. Entonces, como que no es tan importante, tan importante, digamos, que para nuestra vida espiritual. Entonces, por eso la iglesia no los tomó estos otros libros, ni las odas de Salomón, ni salmos de Salomón, no se tomaron, digamos, como canónicos, aunque parezcan, aunque tienen parecido y similitud a los otros salmos y toda esa cuestión. Entonces, pero son sobre todo los salmos de Salomón, son salmos un poco, hagan de cuenta eso, hagan de cuenta que eso, primero que son salmos compuestos en el siglo primero y son salmos que hablan de un mesianismo nacionalista, es decir, de que el Mesías, es decir, el Cristo, tenía que ser, digamos, un David militar, político, que fuera, digamos, conquistar a los enemigos y todo eso, que es la visión que estamos nosotros viendo de Marcos. Es decir, esa visión que tenían los apóstoles y que nosotros lo estamos viendo en Marcos, cómo tenían esa mente tan cerrada, era porque estaba llena de la, digamos, de la mentalidad que estaban en estos salmos, por eso son salmos apócrifos, entonces no tienen, digamos, una ideología más que una teología, una ideología nacionalista, más que una teología, más de revelación. Ok. Y ahora sí pasó lo más fácil de hoy. Lo más fácil, entonces, pasamos al Nuevo Testamento, que es lo nuestro. Entonces, pues tenemos los evangelios. Esos evangelios los separo, hay tres que llamamos sinópticos, que sin y óptico es una visión en conjunto. Lo puedo ver yo en conjunto, en paralelo. Puedo colocar, digamos que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, y puedo mirar que hay textos que se repiten, digamos, casi como si fuera una fotocopia, con algunas variaciones, digamos, algunos detalles que cambian. Entonces, por eso se llamaron, digamos que académicamente se llamaron sinópticos. Sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan ya tiene, digamos, una profundidad un poco mucho más elevada. Es diferente, digamos, la manera como cuenta su historia. Entonces, por eso Juan es evangelio, pero es evangelio original a su modo, a su modo. Y luego los Hechos de los Apóstoles, que son otro género, otra manera, digamos, de contar la historia y que lo escribe Lucas. O sea, Lucas hace una obra, digamos, en dos partes. La primera parte que es, digamos, la parte, digamos, de Jesús hasta resurrección y ascensión, pero que efectivamente esa historia continúa en los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles hasta eso. Entonces, prácticamente donde termina Lucas, que habla, digamos, de la ascensión y de que permanezcan en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo para que sean los testigos desde Jerusalén, Samaria,
hasta los confines del mundo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Entonces, eso lo retoma Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es, digamos, como el desarrollo de esa promesa de Jesús, de que se queden ahí, reciban el Espíritu Santo para que sean sus testigos, Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y los confines de la tierra, pues es Roma, que es la capital del mundo. Entonces, hasta allí llegará el Evangelio con los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso. Y luego vienen las cartas paulinas, de las cuales, pues tenemos nosotros que hablar de unas protopaulinas, es decir, paulinas escritas por el apóstol Pablo y otras de sus discípulos, que podríamos llamar deuteropaulinas, como segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Timoteo, primera y segunda, y Tito. Y los hebreos, que no, ni es ni carta ni es de San Pablo, sino es más que todo como una homilía de algún cristiano anónimo. Entonces eso, entonces no es más como una homilía que eso, pero que es importantísima, digamos, este texto, porque nos presenta una teología sacerdotal, una cristología sacerdotal, es decir, nos presenta a Cristo en su dimensión de sumo y eterno sacerdote. Y luego tenemos entonces las cartas católicas, primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago y Judas, y las cartas joánicas de la escuela joánica, entonces que son las 3 cartas de Juan, y el Apocalipsis, que también tiene, digamos, o sea, hay muchos vínculos en cuanto a digamos, a su teología, a los conceptos teológicos. Hay vínculos, digamos, entre estas cartas, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Así que esta es la primera parte. La primera parte, digamos, de este texto. Entonces, aquí nos aparece la tabla periódica. Aquí nos aparece que nosotros tenemos entonces ya lo que yo les había dicho, para poder nosotros trabajar con la Biblia que tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos que saber que la Biblia pues tiene, digamos, esos 73 libros, y que no podemos nosotros estar nombrando o escribiendo, digamos, en los estudios bíblicos todo el nombre del libro, sino que tenemos una nomenclatura o unas siglas con los cuales se deben hacer las citaciones, es decir, de manera más concreta un texto bíblico. Entonces eso se hace, digamos, de esa manera, entonces haciendo la nomenclatura. Entonces, ustedes las tienen, o sea, ustedes se pueden basar en la Biblia de Jerusalén. Al inicio de sus Biblias tienen la nomenclatura. Entonces, yo no les pido que copien esta o que la hagan, porque esta, digamos, es digamos que es católica, pero se diferencia, digamos, en algunas con la Biblia de Jerusalén. Entonces, ustedes pueden hacer las citas. Lo importante es que no se confundan. Lo importante es que no se confundan, digamos, en las citaciones. Vamos entonces a pasar a cómo citar un texto, y desde lo más básico, elemental, y luego vamos a hacer pues el taller, digamos, por grupos. Por grupos entonces. Entonces, como ustedes ya saben, digamos, por lo que hemos explicado ahorita, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento va a hablar de lo que sucede desde la creación hasta la muerte del último de los profetas, que bueno, claro que para nosotros el último profeta es Juan el Bautista, él es como la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento pues es digamos que el inicio desde Jesucristo y todo lo que conlleva, digamos, la misión de los primeros apóstoles hasta la muerte casi del último apóstol según la tradición católica. Entonces eso es, digamos, lo que abarcará el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, lo que es como decir antes de Cristo y desde Cristo, y la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Entonces, son 73 libros. Cada libro está
dividido en capítulos y a su vez cada capítulo está dividido en versículos. Entonces, por eso tenemos nosotros que las letras, esas dos letras de la nomenclatura, es el nombre del libro. El primer número que aparece antes de la coma indica el capítulo, y luego todo lo que está después de la coma son los versículos, los números pequeñitos que tenemos en nuestra Biblia. Entonces, como ustedes ven, entonces tenemos ahí, o sea, tenemos que tener en cuenta qué indica cada cosa. Entonces, que la coma indica pasar del capítulo a los versículos, que el guión significa hasta, significa del 1 hasta el 15, es decir, lea los versículos 1, 2 hasta el 15, digamos, de seguido, pero que si hay un punto, entonces significa que yo leo el versículo 1 y salto al 15. Si eso no fuera, digamos, un guión, sino un punto, entonces ese punto significaría una I. Entonces sería capítulo 3, versículo 1 y 15 del mismo capítulo. Así que eso es lo más sencillo de catequesis. Ahora pasemos a algo del nivel de ustedes. Entonces, para que luego pasemos, digamos, a textos bíblicos bien interesantes. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, entonces voy a hacerles, digamos, el desarrollo para entender esto cuando hay letras. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, la AP, significan los que están acá, ¿qué significa la AP? Apocalipsis. Entonces, el libro de la Apocalipsis, no una aplicación, sino el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, y luego después de la coma, entonces vienen los versículos. Entonces, ahí está el versículo 19, pero está la A. ¿Qué significa eso? Que el versículo 19 va a tener dos ideas totalmente independientes, o sea, dos ideas independientes. Y por lo tanto, la primera idea nosotros la vamos a colocarle A y la segunda idea sería B. Pero en este caso el texto me está diciendo que solo lea la primera idea, que es A. Por eso ustedes ven que el capítulo 19, ahí ustedes lo ven en negrilla, la primera idea que está separada por un punto, y a esa es la que nosotros estamos llamando 19A. Luego, donde dice, y se produjeron relámpagos, estruendos y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada, eso es digamos que la idea B, o digamos 19B. ¿Listo? Entonces, ese punto y coma significa que cambia a otro capítulo del mismo libro. Entonces, cambiamos de capítulo y pasamos al capítulo 12, la coma que dice versículo, el versículo 1, el punto que significa y, 1 y 3, es decir, no vamos a leer en continuación. Leemos solo el 1, cuando termine el 1, saltamos al 3, y hay un guión que me dice que tengo que leer hasta el 6A, es decir, también allí ese 6 tiene que tener dos ideas principales que pueden estar separadas por un punto o por punto y coma, etcétera. Lo importante es que sean ideas que se puedan, digamos, que tengan sentido por sí mismas. Eso es porque el problema de este tipo de citaciones, el problema es de qué tipo de Biblia y qué tipo de traducción tengo, porque a veces esas traducciones, digamos, que quitan puntos y comas y hacen, digamos, una lectura a su manera. Entonces, a la manera, digamos, del que tradujo. Entonces, ahí pueden, digamos, encontrar de pronto alguna dificultad, pero de estas situaciones, pues las hago las más difíciles, que no son inventadas mías, son tomadas, digamos, de los leccionarios, que muchos de ustedes son lectores. Entonces, ustedes miren las lecturas que aparecen y verá que aparecen recortadas, saltadas. Entonces, de ahí los tomo. Entonces, para mirar qué es. Y luego, entonces, del 6A se salta al capítulo, al versículo 10, y se lee solo A y B. Es decir, significa que hay más ideas, ahí. Entonces, ahí por eso subrayamos el 10. Entonces, vamos a tener la primera idea, que sería 10A. Sí.
Oí entonces una voz potente que decía en el cielo. Entonces, ¿cuál es la idea? Oír una voz potente. Entonces, digamos que decía en el cielo. Y luego la otra, y abre comillas, ahí hay dos puntos, entonces ahí podemos, digamos, esto nos ayuda, por ejemplo, cuando nosotros queremos citar, por ejemplo, porque queremos hacer digamos, un lema bien bonito, y entonces, por ejemplo, lo que dijo Pablo por allá a los Corintios, de pronto, ay de mí si no evangelizo, entonces para no decir, y Pablo dijo, o el Señor dijo, entonces uno, digamos que quita esa primera parte, que sería la A, y coloca, digamos, la B, que es lo que está entre comillas. Entonces, ahí comienza entonces la segunda idea, el 10b, que es: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Luego viene otra idea que es explicativa. ¿Por qué? Porque se ha arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Entonces, ahí están, digamos, las tres ideas. Es decir, el 10 tendría A, B y C. A, B y C. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar. Vamos a pasar entonces a un trabajo en grupo, pero entonces no sé si ustedes puedan tomarle la foto a la diapositiva para que ahorita al mandarlos a las salas, entonces puedan ir buscando, digamos que esos textos.